Hola, buenos días, jóvenes, señoritas. Qué gusto poderme dirigir a ustedes. Este video quiero, eh, antes que nada, saludarlos, motivarlos, felicitarlos porque han estado haciendo las cosas con mucho esfuerzo, con mucho esmero, a pesar de que no es lo mismo que estar en la escuela. Se han esforzado y han hecho las cosas muy bien. Quisiera también invitar a aquellos que no han podido integrarse, pues que lo hagan, que están a tiempo todavía de pues, alcanzar a hacer algunas de las actividades, principalmente con la intención de obtener algún aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, después de felicitarles y de saludarlos, quisiera hablarles un poquito de la Nueva España. Ustedes ya han estado trabajando este tema, durante algunas semanas lo estuvimos trabajando. Entonces, pues no queda más que eh, resaltar algunos puntos importantes que tenemos de este tema. Quisiera compartirles algunas imágenes relacionadas con la Nueva España para que ustedes tengan una comprensión más amplia de lo que fue este periodo de nuestra historia. Para iniciar quisiera compartirles esta pirámide social de la Nueva España. Aquí está, miren. La tienen los españoles peninsulares a la parte de arriba. Eran los que habían llegado de España, gente de piel blanca que había llegado de España, los cuales tenían casi todos los derechos, todos los privilegios, que ocupaban los niveles de gobierno, de las instituciones que existían, que hemos visto, universidades, de cabildos, de ayuntamientos, todas esas instituciones eh, eran controladas por los españoles. Ellos tenían también las haciendas y bueno, lo que ahorita veremos en el video. Después están los criollos, que eran los hijos de los españoles que habían llegado de España. Ellos eran nacidos en América y por el hecho de haber nacido en América, pues tenían algunos privilegios menores que los que estaban hasta el final de la pirámide, perdón, hasta la cima de la pirámide. Aún así tenían algunos privilegios. Después vemos a los mestizos, los cuales eran descendientes de una persona con piel blanca, de raza española, con una persona indígena, una mezcla. Más abajo están los indígenas, originarios de aquí, de Mesoamérica, y negros, y por último, las castas. Las castas ustedes hicieron incluso una pirámide parecida a esta, en la que algunos de ustedes hicieron unos trabajos, la mayoría se esforzaron mucho, hicieron algunos trabajos muy bonitos, muy interesantes, poniendo ahí las castas, especificando de quién descendía cada uno, los mulatos, zambos, mestizos, y toda esta clasificación, tristemente pues, como les comenté en la retroalimentación que les hacía, un poquito para nuestros días es una clasificación racista, porque pues les restaba privilegios a las personas por el hecho de haber nacido de alguna raza sin privilegios. Es algo triste, pero bueno, así lo vivían en aquella época. Para nosotros hoy es algo pues que no es común, que no toleramos ni debemos tolerar ningún tipo de racismo o de discriminación de este tipo. La siguiente imagen que les quiero compartir es esta imagen, que es una imagen de la evangelización. ¿Qué fue la evangelización? Bueno, ustedes por ahí en los trabajos que estuvieron haciendo me, me pusieron eh, o identificaron qué es la colonización. La evangelización, perdón. La evangelización es ese proceso en el que pues se educó en la fe cristiana o la fe católica a los indígenas. Vemos aquí una imagen de uno de los religiosos, que por cierto por ahí salieron mencionadas en la lectura, no sé si las identificaron, algunos de los religiosos de alguna orden que llegaron de Europa, de España o de alguna zona de Europa, regularmente de España, y trajeron la fe católica. Aquí tenemos a unos indígenas que son bautizados, uno de los principales ritos de la fe católica, con el que se adhiere a la fe católica, que es el bautismo. Entonces tenemos aquí una imagen de la evangelización. La evangelización fue algo constante en la Nueva España y fue una de las tareas, de las misiones principales que tuvieron los españoles a su llegada y en este proceso histórico de colonización. Fue una de las cosas que
como que pusieron mayor énfasis, la evangelización, es decir, el instruir en la fe cristiana o en la fe católica a los indígenas. Recordemos, hagan memoria, ya lo vimos en clase, qué religión tenían estos habitantes de Mesoamérica, religiones politeístas, religiones que pues, tributaban y creían en dioses de la naturaleza, dioses de la fertilidad, y todo esto que ya estuvimos analizando ampliamente en esos meses que tuvimos en la escuela. Entonces aquí vemos que esta evangelización trajo otra religión y cambió la religión de los mesoamericanos. Bien, tenemos por aquí otra imagen que quiero compartir. Esta imagen es, permítanme un momentito, ahí voy, de una de las principales actividades que se realizaban en la Nueva España. ¿Cuál es? La minería. Ustedes ven ahí algo de este tema. La minería fue una de las actividades económicas. Al hablar de actividades económicas, recuerden que hablamos de el trabajo, del comercio, de esas actividades que producen a la sociedad, que producen la riqueza o que dan los productos para los que la sociedad necesita. Entonces, esta imagen nos muestra un poquito a unos mineros trabajando, quizás saliendo ya de la jornada o llegando probablemente, porque van hacia abajo, en las minas. Fue una actividad que dio mucha riqueza a la corona española, al reino de España, porque de sus colonias, incluido lo que hoy es México y las demás colonias, lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Chile, produjeron muchísimos metales, muchísima cantidad de metal, de oro, de plata, de los principales metales para la producción de armas, de barcos, o para la ornamentaria, es decir, para los adornos de los templos o de los palacios de los reyes. Entonces nuestra tierra fue un lugar de donde se produjo estas piedras para la corona española. Mucha riqueza se generó ahí. Hasta hoy tenemos todavía algunas minas en estas ciudades que les mencionaba, estos países, y en ciudades, por ejemplo, aquí en México, en Guanajuato, en Guerrero, en Zacatecas. Hay estados donde sigue habiendo minería, ya no se produce igual como en aquella época, pero sigue produciendo ahora otros minerales, pero sigue existiendo esta actividad económica. Muy bien, entonces ya hablamos hasta ahora de las clases sociales, de la evangelización y de la minería. La siguiente imagen que les quiero compartir es una imagen relacionada con esto de la minería. Algo rápido, se acuñaron monedas en la Nueva España. Aquí tenemos unas monedas, acuñadas en la Nueva España. ¿De acuerdo? Incluso por ahí en algunas de las actividades venía la creación de la casa de moneda. Esa era la función. Acuñar, es decir, crear, producir monedas. La siguiente imagen que les quiero compartir es una imagen de las estancias. ¿Qué son las estancias? Las estancias eran lugares destinados a la ganadería, a la producción de ganado. Recordemos que incluso en algunas de las actividades que hicimos cuando todavía estábamos en clases, cuando estábamos en clases presenciales, no como ahora que estamos a distancia, hablábamos de los animales que había en Mesoamérica, eran animales pequeños, no había ganado mayor, se llama ganado mayor al ganado que tiene animales grandes. Teníamos ganado menor, guajolotes, gallinas, algunos tipos de mamíferos comestibles, pero que eran pequeños. A la llegada de los españoles llegaron también el ganado mayor, caballos, vacas, toros, bueyes, cerdos, e incluso de este ganado menor también algo del ganado bovino, las ovejas. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esta imagen nos ilustra una estancia. Eso eran las estancias, lugares donde se producía el ganado. Ahí está pues ejemplificado una pintura de la época, está ejemplificado claramente que eran terrenos grandes y donde, como ya lo dijimos al inicio, regularmente eran españoles o criollos los dueños de estos territorios y de estos negocios.
los indígenas participaban, o las castas, solamente como mano de obra, como trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo de la ganadería. La siguiente imagen que les voy a compartir se relaciona con otro de los aspectos principales de la economía novohispana, que son las haciendas. Ahí está. Las haciendas son territorios donde se destinaba, así como en las estancias se destinaba para el ganado, en estas haciendas eran destinadas para el cultivo agrícola. Hubo muchas haciendas eh, en el estado de Guanajuato, en nuestro estado, y aquí en nuestro municipio, hubo haciendas que produjeron muchísimo grano que abastecía a la Nueva España e incluso en algunos momentos hasta España. ¿Por qué? Porque tenemos tierras muy fértiles. En nuestra zona tenemos tierras que producen eh, grandes cantidades de semillas, de maíz, de cebada, de trigo, de sorgo, y en las últimas décadas, los últimos siglos de algunas hortalizas. Entonces ustedes se dan una vuelta aquí en las comunidades de valle, principalmente en la zona de la carretera a Guanímaro, para estas carreteras, o en la zona de la carretera Jaral, hay unas tierras extensas, planas, buena tierra y con riego en la actualidad. Entonces, si vemos eso, pues eran tierras similares, semejantes, las que en esta época existían aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, en la zona de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, algo de Jalisco, algo de Guerrero, encontramos esta parte que se le conoció incluso como el granero del Bajío. ¿Por qué granero? Porque abastecía de semilla a la corona española, a todo el reino de la Nueva España. ¿De acuerdo? Entonces, una de las principales actividades también es la agricultura. México, ya hablando de México, ha sido un país agrícola. Ustedes saben, aquí en nuestro municipio es una ciudad eh, predominantemente agrícola, es decir, hay más agricultura que otras cosas. Y vamos por último a esta otra imagen que tengo por aquí. Esta otra imagen es una imagen que nos habla de un tema que no analizamos tanto en los trabajos, pero que también es importante. Había pueblos dedicados a los indios. ¿Qué es esto? A ver, había unos pueblos que se llamaban pueblos de indios. Eran lugares regularmente donde se asentaron indígenas durante la época de colonización. Fueron fomentados por las autoridades españolas en la segunda mitad del siglo XVI. Se les daba una real cédula en las que se garantizaba o se creaba la existencia. Se garantizaba la existencia o se creaba el pueblo, un pueblo de indios. Estos pueblos se les creó con la intención de realizar un cobro más eficiente de los tributos, es decir, para aumentar el control. Y además de aumentar el control no solo de las cosas económicas o actividades económicas como la minería o la agricultura o las estancias de ganado, también con las intenciones de convertir, de evangelizar a más número de indígenas posible. Aquí en nuestro municipio tenemos al menos registro de 2 pueblos indígenas, 2 o 3 pueblos de indios que hasta la fecha siguen existiendo, no como pueblos de indios, vaya, esto ya desapareció, pero sí como pueblos, como comunidades rurales de nuestro municipio. Tenemos al menos 2 o 3 comunidades que en su momento fueron pueblos de indios, e incluso en algunas de ellas vemos que hay presencia de población africana. Algunos de sus descendientes tienen algunos rasgos, grandes rasgos de la raza africana. Entonces, este último es una imagen de un pueblo de indios. Aquí ustedes, como pueden observar, se nota ahí en la parte central arriba como un templo católico. ¿Por qué? Porque lo acabamos de mencionar. La intención de estos pueblos de indios, una de las intenciones principales, era adoctrinar, convertir a la fe católica. La otra, aquí vemos algo parecido a otro templo quizás, es una hacienda. Y bueno, alrededor de él, un río. Recuerden que el agua es importante para las civilizaciones, precisamente y probablemente por eso estaba asentado ahí cerca del agua para la producción. Entonces, jóvenes, en sí es todo lo que quiero hablarles el día de hoy. Por ahí les dejaré una actividad relacionada con esto. Vamos solamente a
pues a repasar esos conceptos que les mencioné. Y bueno, pues decirles que me da mucho gusto dirigirme hacia ustedes una vez más. Estoy a sus órdenes, al pendiente de ustedes. No se desanimen, sigan trabajando, sigan esforzándose y cualquier cosa contacten a cada uno de sus maestros, cualquier cosa que tengan duda o algún problema para realizar las actividades, no duden en hacerlo. Estamos nosotros para ayudarles, estamos al tanto y preocupados por ustedes, por su situación, por cómo estamos pasando toda esta situación. Bueno, pues los dejo, les saludo, me da mucho gusto leerlos, ver sus trabajos, los leo todos, de verdad créanme, les comento algunos otros a veces solamente los solicito, pero todos los trabajos que hacen los reviso y los tengo guardados. ¿De acuerdo? Pues mucho ánimo, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video, que venga otro tema que haya necesidad de explicar a más detalle.